Muy bien, ahora vamos a resolver el siguiente circuito RL, donde nos está diciendo que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en T igual a 0, donde nosotros tenemos que hallar la corriente tiende a T. Para T es mayor, menor a 0 y cuando el voltaje para T mayor, menor que 0. Bueno, tenemos dos resistencias. Una bocina de 1.5, un interruptor que se abre en T igual a 0, una fuente de corriente, tenemos una respuesta natural y la forzada, y la unión de estas dos respuestas y también para sacar el valor del tabo. Bueno, antes que nada, si ven cuando decimos una bocina, esto se puede decir que es cuando tenemos nosotros prácticamente nuestra bocina en casa, y es como funciona la corriente cuando para encenderla. Bueno, seguimos entonces. Solo es un ejemplo para que más o menos uno se dé la idea. Bueno, entonces primero tenemos que hallar la corriente T igual a 0 y recordar que tomamos el circuito en un instante antes de que se abra el switch. Y aquí está, lo ponemos como un corto donde estaba antes. Bueno, y lo que nos pide es hallar la corriente que pasa en donde antes estaba el inductor. Si vemos, tenemos la fuente de corriente. Esa fuente de corriente entra al nodo de arriba de la resistencia como el resto del circuito. Es un cable y un teoría. Los cables nos tienen de resistencia. No tienen resistencia. Y en teoría, pues como recuerden que los cables no tienen resistencia, entonces quiere decir que nuestra corriente es 6 amperes. Y ya con eso encontramos el primer valor que nos pedía la corriente, que son 6 amperes. Porque pues como no pasa por donde está el corto, lógicamente nomás va a pasar por la resistencia y se va a devolver y ya. Y la corriente sigue y sigue. En este caso no se partió. Ahora podemos ir por el segundo paso, que es hallar cuando T tiende a 0. Entonces, esto es cuando ocurre un cambio, o sea que el switch se abre. Como lo pueden ver. Si vemos, la resistencia está en paralela y el inductor se comporta como un corto. Entonces tenemos que hallar esa corriente que pasa por ahí. Para hallar vamos a aplicar divisor de corriente. Recordamos que divisor de corriente nos dice que cuando la corriente tiende a infinito va a ser igual a resistencia equivalente. Que no queremos en este caso la de 10 sobre la suma de dos resistencias por la corriente entre el nodo. O sea esto, prácticamente las resistencias. Esto es prácticamente como lo, lo que hacíamos cuando queríamos encontrar en el anterior tema de esta lista de videos. Y pues al final si hacemos esto, nos va a decir que la corriente tiende a infinito es igual a 4 amperes. Y pues ahí la tenemos. Y ya pues con eso tenemos la segunda parte o la segunda respuesta de nuestro circuito. Ahora vamos a encontrar la tercera. Entonces, pues vamos a por la última. Para ello es hallar la constante de tiempo de tabo. Si vemos en la fórmula nos pide el valor del inductor, el cual ya tenemos, pero tenemos que hallar la resistencia equivalente. Entonces aplicamos el mismo método que en el video anterior, donde vamos a usar el circuito equivalente que usamos, que fue el del segundo paso. Y pues ahí donde está el corto le ponemos que esa va a ser nuestra resistencia equivalente. Y pues si lo hacemos, nos va a quedar que la resistencia equivalente son 15 ohms. O sea, lo único que hicimos fue, como estas, la de 5 y la 10 estaban en paralelo, las sumamos y eso fue nuestra resistencia equivalente. Uno diría que es como hacer trampa, pero pues así es. Y bueno, ahora sí podemos sustituir la fórmula de Tabo y nos va a quedar que es 1,5 sobre 15 y esto es igual a un décimo de segundo. Ahora vamos a reemplazar los valores en la ecuación general. Recuerden que cuando reemplazamos simplemente es lo mismo, sumamos, multiplicamos, quitamos los corchetes. Ahí pues son 4 más por 6 amperes menos 4 amperes por Eules cuando está elevado al menos t.
sobre tau. Y si lo resolvemos nos queda de esta forma, que 4 más 2 Eules menos 10 tau, menos 10 t, por t también podría ser ampere. Esa sería nuestra ecuación cuando la corriente tiende al tiempo, pero también nos pedían la corriente en inductor cuando t es mayor que 0. Entonces recordemos que el voltaje es un inductor, va a ser igual al voltaje del inductor por la derivada de la corriente en función al tiempo. O sea, vamos a aplicar esta fórmula, que es lo que acabo de decir. Y bueno, si la hacemos, solo vamos a reemplazar aquellos valores que ya teníamos, que es, en este caso, en vez de la L va a ser 1.5, y por la derivada de la corriente y la derivada del tiempo es por menos 20 por Eules a la menos 10t. Y si lo hacemos, solo tenemos que multiplicar, y en este caso nos va a quedar que es menos 30 por Eules a la menos 10t. Y ya con eso hemos encontrado nuestro valor que nos pedía, que en este caso pues nos pedía la corriente en el inductor cuando t es mayor que 0. Y pues ya hemos terminado, ya encontramos cuando t es mayor que 0 y cuando t es menor que 0.